El Camino Real de Tierra Adentro fue una ruta terrestre, mediante la cual, a la llegada de los españoles a nuevas tierras a principios del siglo XVI, se transportaron diversas encomiendas, además de tener varias funciones, ya sea desde el traslado de mercancías entre ciudades del virreinato, la difusión de la evangelización, la protección de los viajantes e incluso el origen de ciudades actuales. Todo ello gracias al encuentro de los europeos con las minas de plata en la civilizadora del norte. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta cápsula que hemos preparado acerca del Camino Real de Tierra Adentro en Aguascalientes, mismo en el que nos enfocaremos en los sitios con declaratoria dentro del estado y algunos recintos que sin duda pueden adherirse a este itinerario con nombramiento por parte de la UNESCO. Vamos allá. Esta ruta ha tenido algunas cuantas vertientes, y Aguascalientes no formaba parte del camino primitivo hacia las minas de Zacatecas, y es gracias a los trabajos de grandes historiadores que logramos reconocer el trayecto trazado por los errantes de la época. Con ello debemos recordar que el descubrimiento de estas minas se dio en 1546, tras la expedición de Juan de Tolosa acompañado de Diego de Ibarra. Con ello hicieron que el Camino Real de Tierra Adentro tuviera un origen basado en el transporte de la plata, descubierta en las minas del Estado mexicano, ya que dado a los peligros que significaba el trayecto de la capital del virreinato a las minas, se debía cruzar por gran parte de los territorios de las familias de la nación chichimeca. De hecho, para 1550, año en que inicia la Guerra Chichimeca, los caminos hacia la ciudad de Zacatecas ya se habían trazado, pero dado a que los grupos originarios de esta parte del territorio amenazaban constantemente a los europeos en el traslado de la capital a las minas y viceversa, hizo que el virrey Luis de Velasco volteara a ver con mayor consideración a esta vía, y las trazas se mejoraron para que los mineros y comerciantes que seguían hacia dicha ruta se vieran afectados en menor medida. El historiador norteamericano Philip Wayne Powell es uno de los principales estudiosos del tema, que nos ha dado a conocer las rutas que llegó a tener este camino, pues en el segundo capítulo de su obra, La Guerra Chichimeca, narra las conjeturas obtenidas por su estudio acerca de los caminos de la plata, y en él menciona cómo Aguascalientes se introduce a esta red de caminos de transporte colonial, ya que previo a ello, el camino rondaba por San Felipe, Ojuelos, Bocas y Ciénega Grande, antes de llegar a Zacatecas, siendo este último el único punto que pertenece a Aguascalientes. La forma en que Aguascalientes comienza a formar parte de este camino está ligado completamente a su fundación, pues los peligros que significaba transitar el camino México-Zacatecas obligaba a encontrar un punto de seguridad para los viajantes. Es así que en 1565 Aguascalientes obtiene el permiso para habitarse, y es hasta 10 años después, un 22 de octubre de 1575, Jerónimo de Orozco, gobernador del Reino de la Nueva Galicia, expide la cédula de fundación para la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. El conjunto histórico de la ciudad de Aguascalientes hace referencia al casco antiguo de la ciudad, misma que fue fundado bajo la orden real de Felipe II en 1575, con fines de resguardo para los viajantes y como centro de pacificación hacia el norte de la Nueva España, ya que Juan de Montoro, acompañado de más personas, así lo pide. Siendo así fundada dicha villa, el futuro de esta se desarrollaría como la mayoría de las otras, con diferencias como cualquier otra también. Algo que hizo sobresalir ciertamente fue el gran desarrollo económico que se generó en ella, por ser punto clave en el Camino Real de Tierra Adentro y en la producción ganadera y agrícola. Gracias a la gentileza y a lo fértil de su tierra, su desarrollo se adelantó por ello a otras villas,
pero llegó un punto donde vería estancamiento y para salir de este tendría que esperar hasta el Porfiriato, pues los gobernadores de este periodo serían los que aprovecharían el desarrollo que se veía en todas las ciudades del centro del país. Así que con un deslice muy resumido de lo que fue Aguascalientes, este sitio, nombrado por la UNESCO, lo toma así por ser la zona de monumentos históricos más importantes del estado, el cual cuenta con 116 de estos, y todos ubicados en el centro histórico, en menos de 1 kilómetro cuadrado, en el cual destacan la Plaza de Armas, la Catedral, Palacio de Gobierno Estatal y Municipal, el Teatro Morelos, el Corredor Cultural Venustiano Carranza, mismo que fue remodelado en 2010, para el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad, y mismo que choca con uno de los emblemas del estado, el Jardín de San Marcos. La Hacienda de Peñuelas, o San Isidro Labrador, como se llamó originalmente, que se encuentra a 17 kilómetros de la capital del estado hacia el sur, es visible si se recorre la carretera federal número 45 norte a sur. Desde esta carretera a un costado de la hacienda se puede acceder por una corta terracería que se ve a mano derecha, pasando por cerca de 2 kilómetros la desviación hacia el aeropuerto. La hacienda le debe su nombre a que está rodeada de peñas pequeñas. Por ello, al paso del tiempo, se le quedó así, como Peñuelas. Esta es una de las más antiguas haciendas del estado, inclusive se creó antes de que se fundara la villa de Aguascalientes, pues estaba funcionando como estancia de ganado de leche y productor de carne. La hacienda de Peñuelas pasó por manos de diversos terratenientes y fue hasta el siglo XVIII que la adquirió el conde de Rull. Fue en esta hacienda donde vería su primera luz el reconocido bandido Juan Chávez, siendo hijo ilegítimo de don Juan Dávalos, y donde pasó sus primeros años de vida siendo un hombre de bien, para luego convertirse en el Robin Hood hidrocálido, mismo que, como cuentan las leyendas, enterró sus tesoros en diversas elevaciones montañosas, el Cerro de los Gallos siendo el que más fortuna tiene en su interior, dada la cercanía relativa que tiene con dicha hacienda, según cuentan las leyendas del estado, además de que esta es una de las haciendas que tiene muchas historias por contar, además de que esta era una de las haciendas por la que el Camino Real veía encuentro, proviniendo del actual Lagos de Moreno. El mayor esplendor de esta hacienda se dio durante el Porfiriato, pues en este periodo la hacienda contaba con alrededor de 7,000 hectáreas, mismas que se utilizaban para la producción de frijol, maíz, trigo, cebada, chile seco y otros productos que tenían destino en la ciudad de Zacatecas, luego de haber sido comerciados en primer momento aquí en Aguascalientes. La caída de esta hacienda se vio para después del año de 1834, luego de que por varias demandas forzaban a que esta hacienda se rematara judicialmente y la adquiriera el señor Miguel Belauzarán, un comerciante de paños proveniente de Guanajuato, quien en vez de ofrecer efectivo a la familia Dávalos, lo que hizo fue absorber sus deudas y pues encargarse de ellas. Pero para la familia Dávalos no fue una pérdida tan grande, dado que previamente a ello la hacienda ya había perdido partes muy importantes de esta y ya no era tanto lo que se podría rescatar.
La abundancia de agua, zacate y flora estancada le dio el nombre de esta hacienda, que en sus inicios era conocida como la Hacienda de la Labor o también como San José de Cieneguilla. Su ubicación se encuentra al suroeste de la capital del estado, a unos 37 kilómetros de distancia, muy cerca de la comunidad de Lumbreras. Esta hacienda fue uno de los puntos más importantes en la entrada de Aguascalientes, viniendo desde Guadalajara, pues en los primeros caminos para acceder a la villa de Aguascalientes es la que viene desde Guadalajara, por lo que fue la jurisdicción de Teocaltiche, mismo camino que en las transformaciones de la Ruta de la Plata llegó a conectarse con los caminos que pasaban por Ojuelos, y para 1730 Cieneguilla ya aparecía en los planos de la región. Es debido a la tardía llegada de los jesuitas a tierras americanas, lo que significa que estos se encargaran de la evangelización de la parte norte del virreinato, pues son zonas que no han llegado las demás órdenes. Esto se dio gracias al Camino Real, que les dio un buen seguimiento para llegar a diferentes puntos. Aquí la hacienda de Cieneguilla se conoce que es uno de los primeros puntos o tierras mercedadas por la corona en lo que es ahora Aguascalientes, y el Camino Real lo cruza o pasa por un lado viniendo desde Guadalajara. Uno de los primeros dueños, si no es que es el primero, es don Juan de Sepúlveda, pero quien le regala las tierras a los jesuitas es don Vicente de Saldívar. Este hombre en 1616 le da las tierras a los jesuitas para que la labraran y pudieran mantener el colegio de la Purísima Concepción en Zacatecas. Este colegio era donde se educaban los hijos de los mineros y pues así es como se ha mantenido la hacienda de Cieneguilla como uno de los benefactores para ese colegio. La gran capacidad de administración que tuvieron los frailes jesuitas fue tal que para el año de 1772 la hacienda de Cieneguilla figuraba entre las más importantes de la región, superando incluso a la hacienda de Peñuelas, a pesar de que en el año de 1767 la orden jesuita fuera expulsada del país. Cuando fueron expulsados estos, la hacienda pasó a manos de la administración de la Junta de Temporalidades, y durante ese tiempo y parte de la administración jesuita, la hacienda se encargaba de la crianza de caballos de la raza española, siendo de los mejores del país. Pero en el año de 1786, el conde de Regla, siendo don Pedro Romero de Terreros, adquiere la propiedad e introduce ganado bravo, siendo también de los mejores de la región e incluso de los mejores de toda la Nueva España. En el año de 1803 es el conde de Regla, don Diego de Regla, quien adquiere la propiedad, continuando con este ganado, el ganado bravío. Pero a mediados del siglo XIX, dado al movimiento de independencia, a los movimientos de reforma y a la extensión del parvifundismo, la hacienda comienza a decaer. Y es para mediados o finales del siglo XIX que uno de los descendientes del conde de Rull, en este caso sería don Miguel dos Amantes de Rull, se casa con una hija de los administradores de la hacienda de Peñuelas, haciendo que la hacienda de Cieneguilla pase a segundo término. Para 1936, luego de las reformas agrarias, se fueron segmentando los terrenos de esta hacienda para ir formando los ejidos. Para estos tiempos, la familia Rivera Ríos adquiere esta hacienda para tratar de levantarla, pero el mantenerla es muy costoso y se vuelve una tarea dificilísima. En 2010 se integró como parte del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro por parte de la UNESCO, por las características con las que cuenta y su estado de conservación luego de casi 500 años.
la hacienda de Pabellón de Hidalgo, que en sus orígenes era conocida como la hacienda de San Blas del Pabellón, ubicada al norte de la ciudad capital en el municipio de Rincón de Romos, tiene sus orígenes en las primeras tierras mercedadas al señor Alonso de Estrada en el año de 1579, que posteriormente fueron vendidas al señor Don José de la Peña Durán en el año de 1650, quien sería quien construiría esta hacienda, misma que vería buenos resultados en sus primeros años y rápidamente creció por las presas que se construyeron en la proximidad. Pareciera estar alejado del camino real de tierra adentro, pero su ubicación está a un costado de este apenas a unos legos, lo cual le permitió un desarrollo fructífero, ya que por ser una vía que naturalmente le facilitaría el surtimiento a las minas de Zacatecas con sus productos. Esta es una hacienda que tiene una capilla con un atrio amplio, esto a comparación de la de Cieneguilla y Peñuelas, que tienen un atrio pequeño y las capillas están pegadas a la casa grande. En este caso, la de San Blas tiene su capilla enfrente a la casa grande. Otros méritos por los cuales esta hacienda recibiera nombramiento del Patrimonio de la Humanidad es por demás hechos históricos que sucedieron en sus territorios, ya que en este lugar fue donde a Miguel Hidalgo y Costillas se le retiraron sus cargos de mando en el movimiento insurgente, pues es aquí donde se desplazó luego de su derrota en el puente de Calderón. Esta hacienda fue demasiado productiva hasta la llegada de la reforma agraria, donde se despojó a los dueños de sus tierras, lo cual la llevaría a la ruina. Asimismo, este hecho haría que su población se multiplicara, convirtiéndola en un poblado que lleva el nombre de Pabellón de Hidalgo, en honor al padre de la patria. Aquí estamos en el municipio de Real de Asientos, una parte del Camino Real de Tierra Adentro, pero sin nombramiento oficial de la UNESCO. El ignorado tramo del Camino Real en el Real de Asientos. Además de estos 4 puntos comentados y que recibieron nombramiento de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, el pueblo mágico de Real de Asientos tiene también sus sitios que merecen dicho nombramiento, pues en 2006, luego de lograr reunir los requerimientos para nombrarse pueblo mágico, en 2010 historiadores de Aguascalientes en conjunto a los de otros estados y otros más del vecino del norte, Estados Unidos, se reunían para tratar los sitios que por su historia merecían este honor de pertenecer al dichoso itinerario cultural. La cuestión es que el Real de Asientos se quedó fuera de ser nombrado entre los 60 sitios de nuestro país, a pesar de que en menos de media legua logra reunir 3 puntos importantísimos para el trayecto que llevaba a Zacatecas desde México. De sur a norte, a un costado de la carretera que va desde Ciénega Grande al Real, es posible observar el camino empedrado que iba hasta el presidio con el nombre de la comunidad ya mencionada. Incluso es posible su recorrido a pie, pues este se encuentra frente al obelisco de la entrada de pueblo. Es apenas bajando unos cuantos metros y hacia el sureste se logra observar dicho camino empedrado, dejando ver algunas de las piedras en color negro. El segundo de este pueblo es la misma cabecera municipal, pues la historia de este municipio data hasta antes que de la misma capital, pues uno de los cofundadores de Zacatecas, Diego de Ibarra, junto a su hermano Francisco, es quien se asienta en este sitio y funda el Real de Nuestra Señora de la Merced, que luego pasaría a cambiar nombre a Real de Nuestra Señora de Belén de los Asientos de los Ibarra. El asentamiento se encontró a faldas del Cerro de Altamira en 1548, el cual, que habitado por pocos españoles y demasiados trabajadores de las minas, inclusive es el municipio que más registros tiene de hombres negros traídos de África. Y aquí nos encontramos en el Panteón de Guadalupe en el Real de Asientos. Este se considera que es uno de los primeros panteones de aquí de Aguascalientes, en el estado, y es también conocido también como el Panteón de Españoles. Se encuentra a espaldas del Santuario de la Virgen, aquí en el Real de Asientos, y data de los años empezó a trabajar en el año de 1700, pero se han encontrado ermitas desde el año de 1550, año en que empieza la Guerra del Mixtón.
tercer punto antes de salir del territorio de Asientos para dirigirse al municipio de Tepezala es el exconvento del Tepozán, que se encuentra a un costado de las minas que siguen trabajando en la actualidad. Dicho convento data quizás del siglo XVII. Este se encontró a un costado del Camino Real y no es descartable que este pasara por su costado, pues detrás de este convento se encuentra un puente antiguo que dirige rumbo hacia Tepezala para luego continuar hacia Zacatecas. Este fue fundado a principios del siglo XVII después de que se hiciera el hallazgo del Cristo del Tepozán, patrono de los mineros. Dentro de este convento se encontraba una orden de franciscanos, alrededor de 14 según los registros. Estos monjes eran de claustro, lo que significa que no salían casi nunca de este lugar. Las características de este lugar son muy peculiares, pues en su arquitectura podemos apreciar pasillos muy angostos, desniveles y pasadizos que llevan a puertas muy pequeñas o incluso hasta algunas celdas. Como parte del complejo de Asientos nos encontramos en el exconvento del Señor del Tepozán. Este convento fue fundado a finales del siglo XVII después de que se encontrara a los alrededores la figura del Cristo del Tepozán. Su característica principal fue que sirvió como un claustro. Este convento fue propiedad de la Orden de los Franciscanos. Aquí estamos donde en el siglo XVIII era la gran hacienda de Ciénega Grande, pero que actualmente es una localidad con el mismo nombre. Hacienda de Ciénega Grande. La hacienda se fundó a inicios del siglo XVIII por la familia Larrañaga, quienes produjeron tanto productos agrícolas como minerales, debido a la cercanía con Asientos y Tepezala. Tiempo después fue cedida a la orden de los jesuitas, quienes siguieron desarrollando las mismas actividades, y durante algunos años estuvieron prosperando hasta su expulsión en 1767. A consecuencia de esto, la hacienda pasó a ser parte de las posesiones de la familia Rull, una de las más poderosas de Aguascalientes para inicios del siglo XIX. Sin entrar muy a fondo en lo que respecta a las haciendas de Aguascalientes que no forman parte del itinerario cultural, hagamos mención de una que se escapó a este nombramiento con construcciones maravillosas y mucho que contar. Es la Hacienda del Saucillo, una hacienda que en la actualidad se conserva de muy buena manera, con un soberbio acueducto de arcos de medio punto que más bien parece una obra de romanos. Este atraviesa la campiña por espacio de medio kilómetro y fue construido en el año de 1877 y sin lugar a dudas es el mejor conservado del estado. Desde finales del siglo XVII, el Saucillo figuraba ya como una hacienda sobresaliente. Formaba parte de un complejo, dado que en ese entonces esta hacienda dependía de la de San Jacinto, situada un poco más al norte en los linderos con Zacatecas, cuyas tierras pertenecían al acaudalado conde de Rull. Y en sentido estricto, el Saucillo no era una hacienda, ya que no formaba una sola unidad productiva administrada centralmente. Formada por un numeroso conjunto de unidades de tamaño medio, que eran ranchos, cuya explotación era confiada a particulares y de los cuales el dueño obtenía una renta fija, durante todo el siglo XIX se generó un proceso de desvinculación de la gran propiedad. El sistema latifundista vigente por espacio de 200 años entró en crisis, razón por la cual la familia Rull, propietaria de terrenos de la zona norte del estado, entre los que se encontraba este predio, optó por vender los ranchos anexos a personas solventes y que podrían pagar
con buenas monedas de plata. La pequeña propiedad se disputó a las haciendas de control de los mercados y de la mano de obra, además de que llegó a contar con 35.000 hectáreas y durante un tiempo rindió a sus dueños grandes ganancias, gracias a que se introdujeron considerables mejoras a fin de reorientar la producción. El nombre del puente es en honor a San Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita, y esta misma orden fue la encargada de la construcción del puente de San Ignacio al poniente de la ciudad de Aguascalientes. Este puente fue planeado en el año de 1742 debido a las problemáticas que causaba la creciente afluencia del río San Pedro en temporadas de lluvia, y eso impedía que los comerciantes, viajantes y errantes pasaran por el río San Pedro hacia Zacatecas desde la Nueva Galicia. La construcción inició en el año de 1743, pero tardó 54 años en finalizarse. Pues una cosa que sucedió un 29 de septiembre del año de 1759, las lluvias hicieron crecer al río San Pedro de manera exponencial, de manera bíblica de hecho, lo cual hizo que los avances que se tenían del puente se vinieran abajo. Ante la consternación, los jesuitas no se rindieron y para el año de 1761 reiniciaron la construcción. Lastimosamente, para el año de 1767, la orden jesuita fue expulsada de América, por lo que la construcción quedó nuevamente inconclusa. Fue hasta el año de 1780 cuando se pudo reanudar esta construcción y para el año de 1797 se pudo finalizar ya y se entregó el puente. Y quedó de una manera similar a la que podemos apreciar, y esto debido a las restauraciones que ha hecho el INAH durante el año pasado y parte de este puente es importante para el Camino Real de Tierra Adentro debido a lo que comentaba, se daba el cruce de la Nueva Galicia hacia Zacatecas y viceversa, pero también hubo algunos hechos históricos similares. Por ejemplo, se dio la cruza de José María González Hermosillo, que cruza por este puente para llegar hacia Sonora y Sinaloa con las ideas independistas, y también Ignacio Allende cruza por aquí. De hecho, en la fundición que se asentó cerca de aquí se transformó de momento en un fuerte. También Miguel Hidalgo, después de su pérdida en el puente de Calderón, cruza por este puente para llegar a Zacatecas, pasando previamente a la hacienda de San Blas, lo que conocemos ahora como el Museo de la Insurgencia.